Hola Joel, estoy revisando tu pregunta en la cual nos haces la referencia a qué se refiere cuando sobrescribimos el método toString, que en lugar de imprimirse el estado del objeto, los valores de cada atributo se imprimirán la referencia de memoria. Lo mejor para ese tipo de preguntas es que escribas tú mismo el código y puedas observar el resultado. Sin embargo, vamos a revisar un poco esta pregunta para que los demás también puedan observar a qué nos referimos cuando imprimimos el objeto, el estado de nuestros objetos, cuando tenemos el método toString o cuando no lo tenemos implementado. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro ejemplo de la clase empleado, en la cual tenemos dos atributos, tenemos un constructor y los métodos get y set respectivos. Además, tenemos el método toString implementado, que imprime el estado de nuestros atributos nombre y sueldo. Y tenemos otros más métodos, el método equals y el método hashcode. Bien, para cualquier duda pueden revisar nuevamente esta lección. Aquí únicamente vamos a revisar esta duda de la impresión del objeto. Tenemos también nuestra clase, que es la clase que vamos a utilizar para realizar esta prueba. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir el estado del objeto empleado 1. Puede ser cualquier objeto, en este caso va a ser la del empleado 1. No vamos ahorita a mandar a llamar este método, ahorita lo vamos a utilizar en un momento más. Así que vamos a ejecutarlo y vamos a observar. Estamos imprimiendo el estado del objeto 1 y podemos observar en este caso, como tenemos implementado el método toString, que nos imprime los atributos, es decir, el estado de este objeto. Pero si quitamos la implementación del método toString, que es lo que les recomiendo hacer para este tipo de dudas, que ustedes mismos lo prueben, quiten la implementación del método toString y lo mandan a imprimir. Y como podemos observar, en este caso tenemos ahora ya no el estado del objeto, sino que tenemos la implementación del método toString. Esto quiere decir que tenemos el nombre de la clase, posteriormente un arroba y finalmente tenemos el valor hexadecimal de este objeto. Este es un valor hexadecimal que proviene del método hashcode, pero esto es implementado por la clase object. Así que si no estamos implementando el método toString, entonces en automático se va a tomar la implementación de la clase object, puesto que recordemos que si no hacemos extends de ninguna otra clase, en automático estamos extendiendo de la clase object. Ahora estamos en el Javadoc de la clase object y podemos observar el método toString y vamos a buscar el método toString y podemos observar que si no estamos sobrescribiendo el método toString en nuestra clase, entonces lo que vamos a observar es precisamente este resultado: getClass, getName, es decir, que nos imprime el nombre de nuestra clase, arroba y posteriormente un valor hexadecimal del valor hashcode de esta clase. Así que por ello, cuando vemos en nuestro código, si no lo hemos implementado, obtenemos este valor. Ahora, si volvemos a implementarlo y mandamos a imprimir nuestro estado del objeto, podemos observar nuevamente que tenemos cada uno de los atributos de nuestra clase, es decir, el estado de nuestro objeto. Ahora, respecto a la otra pregunta, respecto a la comparación de nuestros objetos. De igual manera, si estamos implementando el método equals, entonces lo que se está comparando es los atributos de nuestro objeto, es decir, el nombre del empleado y el sueldo de esta clase empleado. Pero si no estamos implementando el método equals, entonces lo que se va a comparar son las referencias de memoria, como si estuviéramos utilizando el operador igual igual. Ahora vamos a hacer esta prueba. Ahorita estamos implementando el método equals. Vamos a comparar estos objetos, los cuales en contenido son iguales, pero en referencia son distintos. Entonces tenemos que en referencia deberían de ser diferentes, pero en contenido deberían de ser iguales. Así que vamos a ejecutar paso a paso este código. Vamos a activar la llamada al método comparar objetos. Vamos a quitar esta llamada y vamos a poner un punto de ruptura para ejecutar este código en modo debug. Bien, aquí para entrar al método vamos a ejecutar F7 y entramos al método. Vamos a ver la salida.
podemos observar que se está imprimiendo el estado del objeto que estamos recibiendo, en este caso únicamente del empleado 1, pero podríamos también imprimir el empleado 2 y tiene el mismo estado, el mismo contenido, pero las referencias son distintas, por lo tanto, en este caso esto nos debería de dar falso. Así que como podemos observar nos da igual a false. Y lo que se imprime en la consola es que los objetos tienen distinta referencia de memoria. Ahora, el método equals, como lo estamos implementando, entonces lo que compara es el contenido de los atributos, ya que se va a ejecutar este método, esta línea, y se va a comparar cada uno de los atributos. Así que en este caso nos imprime los objetos tienen el mismo contenido, es decir, que son iguales. Vamos a detener hasta aquí y vamos a hacer un cambio. Ahora vamos a quitar la implementación del método equals en nuestra clase empleado. Y si quitamos esta implementación, entonces va a aplicar la funcionalidad que estamos extendiendo de la clase object. Así que si revisamos nuestro Javadoc respecto al método equals, en automático vamos a extender esta funcionalidad. En este caso indica si un objeto es igual a otro. Pero aquí nos indica que si el método equals para la clase object no se implementa, entonces lo que va a suceder es que se va a utilizar en automático la referencia del objeto. No se va a revisar el contenido del objeto, sino únicamente su referencia. Así que estaríamos exactamente igual que en este caso, pero vamos a comprobarlo. Así que ya no tenemos la implementación del método equals, ya no estamos comprobando por atributos, sino que estamos comprobando por direcciones de memoria. Vamos a ejecutar nuevamente en modo debug nuestra prueba. Presionamos F7 para entrar a nuestro método y posteriormente F8 para ir ejecutando línea a línea. Así que podemos observar en este caso de igual manera esta prueba debe de ser que son diferentes, puesto que tenemos diferentes espacios de memoria, diferentes referencias. Y en este caso, hace un momento nos regresó verdadero, pero en este caso, debido a que quitamos la implementación del método equals, lo que se está comparando son las referencias de memoria. Así que a esto nos referimos cuando estamos comparando, pero no se ha implementado, entonces lo que se está comparando son las referencias de memoria, igual que en este caso. Así que es por ello que en este caso también nos regresa igual a false. Así que podemos observar ahora el que se imprime, los objetos no tienen el mismo contenido, no son iguales. Siendo que no cambiamos el contenido de los objetos, el contenido es igual, pero debido a que no implementamos el método equals, entonces no se están comparando los atributos, sino que se está comparando las referencias de memoria. Eso debido a que no se implementó el método equals y tenemos el comportamiento por default de la clase object. Espero que con esto quede más claro esta duda y cualquier duda seguimos a tus órdenes. Saludos, Joel.